Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por conectarse con nosotros una vez más. Somos Crecí, Comunidad de Restauración Empresarial Cristiana Internacional, y la intención de estos espacios siempre es poder compartir con ustedes un momento espiritual en donde podamos aprender de principios, de valores bíblicos que van a ser de provecho para nuestra vida. Así que en el lugar en donde usted se encuentra, me gustaría muchísimo que pudiese por un momento eh, inclinar su rostro, quitar toda distracción que tiene a su alrededor y poder concentrarse en un momento con Dios, un momento genuino. Así que hagamos juntos esta pequeña oración diciéndole: Señor, yo te doy muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Abre mi entendimiento, mi corazón, Señor, para recibir tu palabra, y que estos principios que voy a recibir en este tiempo yo pueda interiorizarlos, aprenderlos y poder aplicarlos. Señor, yo te doy muchísimas gracias. Entrego delante de ti todo problema, toda dificultad que estoy atravesando en estos momentos, y quiero concentrarme en ti en estos próximos minutos. Amén y amén. Y bueno, para iniciar con este tema, quisiera compartir con ustedes una curiosidad. No sé, tal vez ustedes ya están un poco más empapados con el tema tecnológico. Hemos atravesado casi 20 años de tecnología desde que todo empezó a convertirse en una revolución, el Internet. Incluso el otro día estaba viendo un paper que decía que la tecnología para ese momento, estamos hablando del 2000, 2001, era muy rechazada. Lo veían como una simple moda que iba a pasar como todas, y que iba a ser algo que simplemente la gente no iba a convertir como algo que sería parte de su vida, como lo es hoy. Y es curioso porque hoy en día estamos inmersos de tanta tecnología, tanta inmediatez, y es increíble cómo eso puede generar en nosotros ciertas, no sé cómo decirlo, como ciertas reacciones nocivas que pueden llegar a afectar nuestra salud, no solo la mental, la emocional, sino también como la manera en la que procedemos frente a las cosas. Y es curioso porque mientras se va perfeccionando la tecnología, no sé si ustedes han notado, lanzan el primer prototipo y ese lo anuncian como lo mejor de lo mejor, ¿no? Y poco a poco le hacen actualizaciones al software, o de repente sacan un nuevo modelo que es muchísimo mejor que el anterior, y constantemente nos encontramos con este tipo de sucesos. Y entonces está, por ejemplo, el asistente de voz de los teléfonos. Y es curioso porque uno siempre que le va a preguntar algo al asistente de voz, siempre termina buscando algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que le estás pidiendo. Es como si tú le dijeras: por favor, dime qué significa cabe. Y de repente te busca, no sé, quisiste decir cable. O no sé, podemos buscar bancar. ¿Qué es bancar? Y de repente dice: no, lo que quisiste decir tal vez era vaca. Y esto puede suceder tal vez por la ineficiencia del software, del asistente de voz, o tal vez la programación. Bueno, muchos factores que en este momento tal vez tú y yo no conozcamos. Pero hay un concepto que quiero resaltar de esto que me parece muy curioso. Y es que muchas veces nosotros podemos encontrarnos como ese asistente de voz, un poco confundidos y entendiendo mal los comandos que Dios está hablando a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros en algunos momentos de nuestra vida hemos sentido que nuestra dirección está un poco indecisa, ¿no? No sabemos si tomar la opción A o la opción B, qué hacer, cómo hacerlo, y le oramos a Dios, le pedimos dirección, y de repente entendemos todo lo opuesto o hacemos todo lo opuesto. Y el otro día en redes sociales estaba viendo un video de una señora que le pide a su hijo que vaya y compre 2 bolsas de leche, y que tenga muchísimo cuidado con el vuelto, con el cambio. Pero lo dice de una manera muy, muy regional. Le dice: pilas con el vuelto, pilas con el cambio. Y entonces el pelado, por estar distraído jugando en sus cosas, al final termina comprando 2 bolsas de leche y pilas con el cambio. Sí me hago entender. Compró baterías con el cambio, el resto de dinero que le sobró.
Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos de esta manera, captando mal el mensaje de lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Hay una historia que podemos encontrar bíblicamente que es bastante curiosa. Yo quiero que la podamos analizar, revisar juntos. Y es el famoso caso, la famosa historia de Jonás. Jonás está dividido en 4 capítulos. Es todo un relato en donde vemos la vida de Jonás y cómo podemos aprender tanto de él. Es tan corto porque tal vez no fue tan significativo debido a su conducta, pero podemos extraer muchísimas cosas de este pasaje. Y quiero que leamos juntos Jonás 3 del 1 al 5. Jonás 3 del 1 al 5 lo voy a leer en la nueva versión internacional, ya ustedes lo saben. Y básicamente este relato es una orden sencilla que Dios le está dando a Jonás, pero que él no entiende. Y básicamente toda la historia, los 4 capítulos se tratan de esa orden tan sencilla que Dios le estaba pidiendo a Jonás. No pudo hacer más. Quiero que lo leamos juntos. El capítulo 3, versículo del 1 al 5 dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. O sea, esto que vamos a escuchar a continuación ya se lo había dicho previamente Dios a Jonás y Jonás no estaba entendiendo. Y dice el versículo 2: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Versículo 3 dice: Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y le recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Jonás 3 del 1 al 5. Una orden sencilla que Jonás no lograba entender. En ese momento él estaba obedeciendo, pero previamente sucedieron cosas y posteriormente sucedieron otras, que tal vez puedo contarles a ustedes ahí por encimita, pero lo que yo les recomendaría es que se den la oportunidad de leer los 4 capítulos. Es algo muy corto, pero es una historia en la que podemos resaltar muchísimas cosas. Si revisamos la historia antes y después de que Jonás cumpliera esta orden, pues él no estaba entendiendo por qué Dios le pedía a él que fuese a Nínive. Resulta que Nínive era una ciudad que era muy grande, muy importante, pero también era una ciudad que estaba muy alejada de Dios. Jonás tenía un gran celo por el evangelio, tenía un gran celo por todo lo que era la parte espiritual. Y para los ninivitas esto había sido olvidado. Él tenía un rencor porque Dios de alguna manera estaba dándole la oportunidad a los ninivitas de que se arrepintieran. Y para Jonás ellos eran unos pecadores y no tenían por qué tener una segunda oportunidad. Imagínense esto. ¿Cómo estaba el corazón de Jonás en ese momento? Ahora, ¿cómo está tu corazón cuando de alguna manera llegas a un lugar, te encuentras con personas que tal vez piensan diferente a como tú piensas y dentro de ti estás pensando: rechazo completo, no me agrada esta persona, no voy a involucrarme emocionalmente o tal vez no voy a preocuparme de la manera en la que debería por esa persona porque no piensa igual a como pienso yo? Y son cosas importantes y de lo cual yo quiero que nosotros hablemos encaminándolo un poco más hacia el tema del proceso, ¿saben? A veces hay cosas que atravesamos en nuestra vida que son necesarias, que no entendemos, pero son necesarias. Y que a veces ni siquiera necesitamos pedirle a Dios que sea Él explicándonos paso por paso qué es lo que Él quiere, sino que tengamos nosotros la voluntad de amar a Dios, tomar la decisión de amarlo y seguir su voluntad. Porque dentro de esa voluntad tal vez hayan muchísimas cosas más de fondo que tal vez nuestro corazón anhela, pero que a veces por la duda, a veces por querer tener las riendas de nuestra vida no queremos entregarle a Dios. ¿Qué sucede cuando no me dejo enseñar por el proceso? Y el primer punto del cual quiero compartir justamente es el de que tus acciones afectan a quienes te rodean. Tus acciones afectan a quienes te rodean. Jonás se encontraba muy tranquilo en la barca. La primera vez que lo envían, eso lo encontramos en Jonás 1:14.
el relato, pues. Y está Jonás en la barca yéndose a cualquier parte menos Nínive. Y justamente la orden era: ve a Nínive y predica la palabra. Él dice: listo, Dios, entendí. Toma un barco y se va para otro lugar. Todo mal, ¿cierto? Y a raíz de esta conducta, las personas que iban en ese barco estaban sufriendo las consecuencias de esa mala decisión de Jonás. Y hay algo muy importante: cuando no aprendemos de los procesos, cuando no queremos entender y dejarnos enseñar de lo que Dios quiere para nuestra vida, muy probablemente la gente que esté a nuestro alrededor va a sufrir las consecuencias, ¿sí? Y estaba pensando en un ejemplo para esto y justamente se me acaba de ocurrir uno que me parece muy, muy útil. Y es que imagínense que ustedes tienen la solvencia económica para poder contratar a una persona que les colabore con el aseo, las labores domésticas, el almuerzo. Bueno, esa persona que lo saca de apuros a uno y lo saca también de esa responsabilidad de tener que hacer muchas cosas engorrosas dentro de la casa. Ustedes tienen su solvencia económica, le pueden pagar a esta persona para que venga y trabaje tal vez, no sé, 2, 3 días a la semana. ¿Qué pasa si tú tomas una mala decisión en tu trabajo? Tal vez peleas con tu jefe, le llevas la contraria, haces algo mal, pierdes tu trabajo, te quedas sin esa solvencia económica y muy probablemente vamos a tener que empezar a recortar gastos, ¿verdad? Vamos a tener que recortar gastos y entonces vamos a tener que decirle a la señora que nos colabora con el oficio y las labores domésticas que no la vamos a poder seguir contratando. Resulta que esta persona depende de ese trabajo, ¿verdad? Y tal vez nosotros tengamos un ahorro o tal vez una segunda fuente de ingresos, tal vez nos vamos a sentir un poco apretados, pero no vamos a sentir tampoco que estamos asfixiados, ¿no? Pero ¿qué pasa con la señora que depende de ese trabajo? Y yo no quiero que usted en este momento se sienta como culpable o responsable de absolutamente todo lo que suceda con las demás personas, porque no todo es nuestro problema. Pero aquí en este ejemplo está muy claro la consecuencia de una mala decisión que nosotros tomamos. Ahora, nosotros muchas veces podemos estar queriendo buscar la voluntad de Dios, querer seguir el propósito de Dios, y justamente pasa que hacemos todo lo contrario. Y cuando Dios nos da una orden, Él espera que nosotros la cumplamos. Y cuando no queremos cumplirla, cuando no entendemos y tampoco queremos hacerlo, entonces justamente ahí empiezan a haber consecuencias. Dios dice: ok, no quieres, vale, ve por tu cuenta. Es como si estuvieras en la palma de su mano y de repente Dios dice: ok, ¿quieres ir solo? Dale, te deja sobre la carretera y haz tus cosas. Yo voy a seguir acompañándote, pero no me voy a involucrar tanto porque yo sé que tú necesitas tu espacio. Y justamente ahí empiezan a suceder una serie de cosas. ¿Cuántas veces nosotros, no sé, amigos, familia, han tenido que pagar los platos rotos de nuestras malas decisiones? Y esto va desde temas laborales, personales, familiares, una relación, todo ese tipo de cosas pueden llegar a afectar no solamente mi vida, tu vida, sino también la de nuestro entorno. Nuestro testimonio puede generar que otros se alejen o se acerquen de Dios, se acerquen a Dios, perdón. Toda acción tiene una reacción, un principio físico. Toda acción tiene una reacción, sea positivo, sea malo. Hoy, no sé qué fecha es, me voy a centrar en empezar a entrenar, cambiar mi alimentación, voy a dejar el azúcar, voy a dejar este tipo de comidas procesadas. Hoy empiezo y en, no sé, 90 días vuelvo y reviso cómo estoy físicamente. Esa acción tiene una reacción, pero esa acción necesita una constancia. No puedo hacer todo hoy. Hoy no comí comida chatarra, hoy no consumí azúcar, hoy fui a entrenar y hoy dormí temprano y mañana no. Porque eso no va a generar ningún resultado. Cuando la motivación termina, la disciplina es aquello que nos impulsa para poder seguir ejecutando aquellas cosas que necesitamos ejecutar. Lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de ejercitar la disciplina.
El segundo punto es que puedes desencadenar una gran avalancha de negatividad en tu vida. Recuerdo una serie que me estaba viendo hace mucho tiempo, se llama Breaking Bad, no sé si ustedes la conocen. Esta serie es de un profesor que descubre que tiene cáncer terminal, o aparentemente terminal, y dadas las circunstancias en las que se encuentra como profesor, pues nada, que decide meterse en el mundo de las metanfetaminas, las drogas, porque quiere dejarle un buen legado a su familia. El sueldo que estaba recibiendo en ese momento no era el mejor, y entonces decide empezar en un nuevo negocio. Y esta escena es muy curiosa porque Jesse es uno de los mejores amigos o el socio del profesor, que es el protagonista. Y en ese momento él toma una serie de decisiones que lo llevan a un colapso en donde pierde a su familia, pierde su casa, pierde su carro, y todas como una serie de situaciones, una tras otra, como un juego de dominó. Y muchas veces nosotros podemos encontrarnos de esa misma manera, que queremos hacer algo y tomamos una mala decisión y después tomamos otra que es peor, y es como si nos encontráramos abriendo un hueco para tapar otro. Esto no solamente aplica para las deudas, los compromisos financieros, sino también para otro tipo de decisiones. Y lo importante y la invitación que yo te pido que puedas hacer es que te tomes el tiempo de poder analizar y hacer un balance de aquellas cosas que estás haciendo y que probablemente no estás entendiendo, o que estás haciendo por inercia, o tal vez de manera, sí, como no siendo tan consciente de las consecuencias. Recuerda en el primer punto, tus acciones afectan no solamente tu vida, sino también la de los demás. Y el segundo punto es que esas decisiones que empiezas a tomar pueden desencadenar una avalancha de negatividad en tu vida. Ahora, ¿qué pasaría si de repente nosotros empezamos a hacer cosas positivas, cosas buenas, que son agradables a nuestra vista, pero que también generan un beneficio? Y lo hacemos constantemente, lo hacemos con disciplina. Probablemente en el tiempo vamos a empezar a ver ciertos cambios. Tal vez nosotros no podamos verlos en nosotros mismos, pero tal vez la gente que está a nuestro alrededor pueda verlo. Y justamente eso puede ser un gran mecanismo para poder atraer personas a Dios. Cuando te dejas enseñar por el proceso, tendrás que atravesar una y otra vez por distintas situaciones que te llevan a la misma lección. Y el problema es que muchas veces pasamos una y otra vez por esas situaciones y no tomamos una posición diferente. Hacemos una y otra vez lo mismo. Y de ahí esa gran frase que se ha vuelto muy famosa hoy en día, y es que no podemos esperar resultados diferentes haciendo una y otra vez aquellas cosas que previamente hacemos. El problema es que normalmente la gente no se hace consciente de esas decisiones, de ese camino que transita, de ese proceso. Y como no son conscientes, entonces no toman una alternativa, no se dan el tiempo de ver en perspectiva las cosas para poder cambiar la forma en la que están afrontando las cosas. Y el tercer punto del cual quería compartir con ustedes en este espacio es que tu vida empezará a carecer de sentido. Y eso es algo que yo me estaba preguntando hace unos días, porque conozco algunos casos de personas, amigos, gente cercana, que empezaron a tomar ciertas decisiones en su vida, iban en una dirección y de repente tomaron un atajo, tal vez tomaron una decisión radical, y hoy se encuentran como sin entender qué es lo que está pasando en sus vidas. Y llegan a un punto en el que, y me lo han dicho específicamente, me han dicho: ¿sabes qué? Yo no sé, estoy
aburrido, estoy cansado, no sé qué es lo que sucede. Siento que no pasa nada en mi vida, no pasa absolutamente nada. Y esa rutina una y otra vez te absorbe y no sabes hacia dónde dirigirte, qué hacer, pero se quedan ahí. Y es precisamente por eso, porque no aprendemos de los procesos. Estamos atravesando por ciertas situaciones, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere llevar a un nivel, pero no somos dóciles, no nos dejamos enseñar. No queremos aprender. El tercer punto es que tu vida empezará a carecer de sentido. Y Jonás peleaba constantemente contra la voluntad de Dios. En el capítulo 4, del 1 al 3, y si me dejan un momento, yo creo que lo puedo encontrar aquí. Dice que él se disgustó muchísimo con Dios. Se disgustó mucho con Dios porque él no entendía cómo era posible que, siendo Nínive una ciudad tan alejada de Dios, Dios tuviera la misericordia de perdonarlos. Así, como si de repente no hubiera pasado nada. Y es que justamente él no lograba entender que la misericordia de Dios, esa misericordia que le dio al pueblo de Nínive, fue la misma misericordia que tuvo con él mismo. Y básicamente en nuestra vida nosotros muchas veces podemos estar con muchísimas situaciones en nuestra vida, atravesando por circunstancias difíciles, no estamos haciendo lo que deberíamos, no aprendemos del propósito, no nos dejamos enseñar, pero no contentos con esto, nos dedicamos simplemente a juzgar a las demás personas. Y este último punto es básicamente que cuando nuestra vida empieza a carecer de sentido, en lo único en lo que nos centramos es en el resultado y los procesos de los demás. Si tú en este momento estás fijándote, es que mira que fulanito se fue para tal parte y mira cómo le está yendo y él hubiera pensado mejor esto y es que hubiera pensado mejor lo otro. Y mira que esta otra persona, mira que tomó esta decisión y mira que no le está yendo tan bien y yo la verdad no hubiera hecho eso porque... Y damos pie a que nuestra mente, nuestros pensamientos jueguen en contra. Porque justamente cuando nos encontramos en esa posición es porque no estamos revisándonos a nosotros mismos. Y el problema es que cuando no somos conscientes de nuestros problemas es muy fácil juzgar los problemas del otro. Dios intenta buscar la manera de enseñarle a Jonás, pero él estaba empecinado en su posición. Y este tercer punto habla precisamente de que no podemos llegar a ese nivel de obstinación en donde no queramos de ninguna manera poder recibir la enseñanza y la dirección de Dios. Primer punto, tus acciones afectan a quienes te rodean. Segundo punto, puedes desencadenar una avalancha de negatividad en tu vida, pero también puedes hacerlo con cosas positivas. Y el tercer y último punto es que tu vida empezará a carecer de sentido. Y en conclusión, yo sacaba de pronto unas premisas que me parecían bastante importantes. Y es que lo más importante es poder buscar la presencia de Dios para que logremos conocer el propósito de nuestra vida. Cuando nosotros conocemos nuestro propósito, vamos a entender qué cosas se deben acercar más a nuestros hábitos y qué cosas debemos alejar de nuestros hábitos. Cuando entendemos nuestro propósito, nosotros podemos decir, hey, esto me acerca a eso que yo quiero y esto no. El segundo punto es que una vez tú conoces la dirección, cobra sentido el proceso. Y aunque en el momento no entendamos, vamos a confiar en Dios para que luego podamos unir los puntos. Cuando conocemos la dirección, entonces decimos, ok, este es un proceso que estamos atravesando, que es necesario, quiero aprender de este proceso y yo sé que aunque no entienda en este momento por qué me están sucediendo estas cosas, yo sé que Dios tiene un plan detrás de todo esto. De ti depende la perspectiva con la que asumes el proceso.
No hay nada más tonto que terminar haciendo lo que no querías después de tantos esfuerzos por tomar una ruta distinta. Hay gente que le dicen, tu propósito está en A, y él dice, no, yo me voy para B. Pasan 15, 20, 25, 30 años y luego, por arte de magia, de repente dice, sí, mi propósito está en A. Y perdió 30 años de su vida. No importa la edad que tengas en estos momentos, si conoces tu propósito y tienes vida, puedes dirigirte hacia ese lugar, el lugar correcto. El problema es que muchas veces nosotros nos dirigimos en la dirección contraria y entre más pase el tiempo, menos dispuestos estamos de volver a empezar. Entonces es muy importante eso. Y de Jonás se escribe muy poco y no tiene mayor trascendencia en la historia precisamente porque fue aquel que fue tragado por un gran pez a causa de su terquedad. Básicamente. 4 capítulos de la Biblia, dedicados a una persona que en ningún momento entendió cuál era su propósito, en ningún momento entendió para qué Dios lo quería usar. No podemos estar en nuestra vida transitando, haciendo cosas sin entender cuál es el propósito por el cual nosotros estamos en la tierra, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Sea que tú seas doctor, odontólogo, profesor, lo que sea que estés haciendo, no importa. Pero hay un propósito detrás de eso. Y tú puedes conseguir tu dinero, tu sustento con eso que estás haciendo, pero tu vida no solamente es el trabajo, tu vida se compone de una serie de cosas que enriquecen el sentido de la vida, la familia, el hogar, los amigos, los hobbies, las cosas que nos entretienen, esos momentos de conexión mental, emocional y física, espiritual. Así que es importante revisar aquellas cosas que estamos haciendo para poder acercarnos a un propósito y cumplir también la voluntad de Dios. Déjate enseñar por el proceso. Eso era lo que quería compartir con ustedes en este espacio. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros, por estar pendientes. Estamos trabajando para poder hacer algo muchísimo mejor para ustedes. Y esperamos que este espacio sea un espacio de bendición. Dios los bendiga. Espero que este resto de semana sea un resto de semana de muchísima bendición. Y bueno, nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Hasta luego.